gusto volvernos a ver. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahora estaremos estudiando una serie más de nuestro Señor Jesucristo como el admirable Señor. Y queremos que también nos acompañes para que puedas conocer más al Señor Jesús. Recuerdo una historia, Carlos Zapata. Era un niño de la escuela, era un niño escolar y él vivía en Chicago, pero por necesidades de su familia se tuvieron que trasladar a este lugar. Pero, ¿sabes? Él, cuando estaba muy pequeñito, había nacido en Puerto Rico. Entonces, él creció en ese lugar, le gustaba mucho ese lugar, pero su familia tuvo que irse a Chicago y en ese lugar hablaban inglés. Carlos no sabía ese idioma, pero el problema no fue ese, sino que él, cuando se cambiaron de Puerto Rico a Chicago, no conocía bien el idioma. Entonces, a medio ciclo escolar, tuvo que estar aprendiendo ese idioma. Y ¡ay, cuán difícil era para Carlos aprender el inglés! Él empezó a tener problemas al hacer sus tareas porque no comprendía y a veces como no comprendía se enojaba y las dejaba y no las entregaba completas con su maestra, aunque sabía que se iba a enojar. Y esperó a que la maestra le hablara y pues sabía que lo iba a regañar. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Carlos? Que le dijo su maestra: mira, Carlos, yo sé que te está costando mucho el inglés. ¿Qué te parece si cuando terminemos las clases te quedas un momentito y tú y yo estudiamos inglés para que puedas aprender bien? Carlos estaba feliz de que su maestra le quería ayudar a que él comprendiera y conociera mejor el idioma. Pues ese día que su maestra le había dicho eso, salió de la escuela, se fue en el pasaje y cuando bajó del pasaje se fue corriendo lo más rápido que pudo correr según sus piernas, hasta tenía que caminar 2 cuadras. Y cuando llegó a su casa le dijo: mamá, ¿sabes? Mi maestra me va a ayudar a aprender el idioma y así ya voy a poder hacer las tareas y voy a poder escuchar y hablar bien el idioma. Su mamá, emocionada con él, estaban casi listos para comer. Pues, ¿sabes? Ellos entonces estaban muy felices porque Carlos iba a poder aprender ese idioma. Y así se repitió varias veces, varias tardes, y su hermanita escuchaba de su maestra y Carlos admiraba mucho a su maestra porque le estaba enseñando más de lo que tenía que enseñarle. Entonces, su hermanita Rita una vez se fue rápido ahí a la puerta de su salón para conocer a la maestra que ayudaba mucho a Carlos, y la conoció, y cuando se fueron a su casa, pues también Rita le empezó a platicar a su mamá acerca de la maestra, cómo era físicamente, cómo lo trataba, y la mamá estaba bien agradecida con la maestra de Carlos por haberle ayudado. La mamá de Carlos estaba tan agradecida porque sabía que esta maestra era muy diferente a las demás y admiraba a la maestra. ¿Sabes? La historia que vamos a ver en esta serie de Admirable Señor también me recuerda a alguien que admiró cómo fue tratada una persona. En la palabra de Dios, si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en el Evangelio según San Juan. Y ahí en el capítulo 4 mantengas tu Biblia abierta para que podamos ir leyendo algunos versículos que yo te voy a ir diciendo. Si tienes tu silloncito o una mesa o algo, pon ahí tu Biblia en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 4. Y vamos a estar hablando una historia maravillosa acerca de el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba con sus discípulos. Y recuerda que en otras ocasiones te hemos dicho que él iba de una región a otra. Pues en esta ocasión él tenía que ir a una región de Galilea, pero él estaba en Judea. Entonces haz de cuenta que Judea y Galilea tenía que ir a otro lugar, pero había 2 caminos. Un camino era largo, le daba mucha vuelta, pero muchísima gente iba por ese camino. ¿Y sabes por qué?
porque la gente lo que quería era evitar pasar por un lugar que era una ruta cortita. Y en esa ruta cortita vivían los samaritanos. Y los samaritanos, pues eran gente que no les gustaba o no eran bien aceptados por los judíos, ¿sabes? Los judíos no los querían, los hacían feos, los trataban mal, eran groseros con ellos. Entonces, pues los samaritanos, pues también eran groseros, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesús tenía que ir a Galilea y les dijo a sus discípulos, vamos a ir a Galilea porque necesito pasar por Samaria. La palabra necesito tú y yo la hemos ocupado y es cuando necesitamos algo. A veces tempranito decimos, ay, necesito comer porque nuestro estomaguito ya tiene hambre. Bueno, el Señor Jesús dice, necesito pasar por Samaria. Los discípulos tal vez se volteaban a ver unos a otros diciendo, los samaritanos, pero si nosotros no les hablamos, no nos llevamos con ellos, son gente fea, ¿sabes? El Señor Jesús tenía un propósito, pero ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle, Señor Jesús, ¿por qué quieres? Nadie, mira, todos tal vez se veían y calladitos, ¿verdad? No decían nada, pero no hicieron la pregunta. Ellos conocían muy bien que si el Señor Jesús decía, tengo que pasar o era necesario pasar por Samaria, era porque tenía algún propósito. Y los discípulos que estaban con el Señor Jesús sabían que el Señor Jesús tenía por qué pasar ahí a ese lugar. Entonces, la Biblia también nos dice que el Señor Jesús iba con sus discípulos y llegó a un lugar. Llegó a un lugar en donde se toma o hay mucha agua. Es un pozo. Tal vez tú estés viendo atrás de mí una figura de un pozo y ese pozo podemos pensar que es como tú y yo lo conocemos. En la antigüedad tal vez no era así o eran muy rústicos, ¿verdad? Así las piedras se veían o a veces eran al ras del piso nada más y estaba el hoyo. ¿Sabes? Ese pozo en el que el Señor Jesús llegó a estar se llama el lugar Sicar y junto a ese lugar ahí estaba el pozo. Ese pozo lo había construido Jacob. Jacob de hace muchísimos años lo construyó. Ahí lo puedes encontrar en el libro de Génesis. Y él construyó ese pozo para que sus ovejas, sus hijos, sus siervos pudiesen tener agua. No les faltase nada. Pues sabes, el Señor Jesús llegó a ese lugar, pero dice la Biblia que Él llegó cansado. Y tal vez cansado porque recuerda que el Señor Jesús a veces predicaba desde temprano hasta en el anochecer. Entonces no sabemos si tenía hambre, que lo más seguro es que sí. Y también si el lugar en donde él estaba hacía muchísimo calor. Tal vez tú y yo ahora estemos, ay, qué calor hace, ¿verdad? Y muchos dicen, son los días de la canícula. ¿Qué significa? Que son los días más intensos de sol. Pues pensemos así, que en ese momento que el Señor Jesús estaba junto a ese pozo era un día intenso calor. Y por lo tanto el Señor Jesús tenía mucha sed y también tenía necesidad de hambre. Jesús es el Hijo de Dios, recuerda, y Él como Dios, pues también podía tener todo lo que necesitaba, pero Él estaba en condición como nosotros, en la condición de hombre. Por lo tanto, llegó a tener las necesidades que tú y yo tenemos, como hambre, sueño, comida, ¿verdad? Sed. Bueno, pues el Señor Jesús en esta lección tuvo esa necesidad. Entonces Él dice que se sentó junto al pozo y ahí esperó. Y sus discípulos tal vez fueron a un lugar muy cercano a buscar qué comer. Entonces al irse los discípulos se quedó solo el Señor Jesús en ese lugar. Y sabes, en ese pozo había una mujer que iba tal vez todos los días, a diferentes horas, podemos decir, a sacar agua del pozo. Esa mujer llevaba su cántaro, iba a sacar agua del pozo, pero en esa ocasión, esta mujer se encontró algo diferente, que había sido a una persona. Tal vez iba caminando y veía a una persona y pensó, ay, ese tiene aspecto
de judío. ¿Cómo puede ser que un judío esté por aquí? Pues, ¿sabes? La mujer samaritana siguió su camino hasta que llegó cerca del Señor Jesús. Y también nos dice que cuando el Señor Jesús la vio, le dijo unas palabras, le dijo, dame de beber. Si había un pozo y la mujer llevaba un cántaro para sacar el agua, pues podía convidarle de esa agua rica, ¿verdad? Para refrescarse. Pero, ¿sabes? La mujer le hizo una pregunta. Y mira, busca en tu Biblia si la tienes ahí y si no puedes leer la pantalla. En el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal vez este versículo fue una agresión, fue una forma de ser grosera de esta mujer. Dice, ¿cómo tú siendo judío, verdad, me pides a mí que soy samaritana? ¿Te acuerdas que te dije al inicio de la lección que los judíos no querían a los samaritanos, los despreciaban, les hablaban groseramente? Pues ahora la mujer, como reconoció que era un judío, entonces ella, podemos pensar que también fue grosera con esta persona que era judía. Ella no sabía quién era, ¿verdad? Y le recordó, los judíos y samaritanos no nos tratamos, somos enemigos, por así decirlo. Esta mujer había sido grosera, había sido de una forma áspera con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dijo una palabra bien bonita. Le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. ¿Sabes? ¿Sabes algo importante? El Señor Jesús le dice, tú me pedirías agua, pero le dijo algo bien interesante, agua viva. La mujer le podía dar agua, pues tú y yo la hemos tomado y calma la sed, pero el Señor Jesús le dijo que era una agua viva, que quien la tomara jamás volvería a tener sed. Entonces la mujer como que no entendía bien esta palabra, dice agua, sed, pero ella pensó, dice, ¿cómo vas a sacar el agua, verdad? Estaba pensando ella dentro de su mente, ¿cómo vas a sacar el agua si no tienes cántaro y me estás pidiendo a mí? Entonces como que la mujer no entendía bien, ¿verdad? Y tal vez tú digas, pues sí es cierto, tiene razón la mujer, porque no alcanzamos a comprender lo que está diciendo. ¿Sabes? Ella le dijo, ¿de dónde vas a sacar el agua si el pozo es profundo? ¿Cómo la vas a sacar? Ella estaba pensando en el agua que ella sacaba y que se llevaba en su cántaro a su casa. El Señor Jesús le dijo, el que beba del agua que yo le daré, jamás va a tener sed y va a tener agua para vida eterna. ¡Ah! ¡Qué cosa grande le estaba diciendo el Señor Jesús a esta mujer! ¿Sabes? El Señor Jesús sabía y conocía que el agua que ella necesitaba todos los días y que iba a sacar tenía una característica que saciaba la sed. ¿Y sabes por qué lo conocía? Porque en Juan, quiero que si tienes tu Biblia lo busques, si no pongas atención, yo te lo voy a leer. Dice en Juan 1, 2 y 3, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, que es Dios, es el que creó todas las cosas. Por Él fueron hechas y todo lo que, si Él no lo hubiera hecho, nada existiera. Entonces nos está reafirmando este versículo que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios creó el agua, Dios creó el cielo, Dios creó las nubes. ¿Qué otra cosa crees que creó Dios? Así es, ¿verdad? Muy bien, animales y todas estas cosas que podemos ver y que los hombres no pueden hacer. ¿Sabes? Dios lo hizo. Y Dios lo hizo porque también quiere darte un lugar
especial, un lugar bonito en donde tú vivas, porque Él te está amando. Y Dios te ama de una manera tan especial que sabes que hizo las cosas para que tú y yo las disfrutemos. El Señor Jesús estaba mostrándole el amor a esta mujer samaritana. Aunque ella le había contestado groseramente, ásperamente, el Señor Jesús no le contestó así. Él fue amoroso con ella y le dijo: si tú tomares de esta agua que yo te daré, vas a tener en tu interior una fuente que salte para vida eterna. Qué hermosas palabras le decía el Señor Jesús, mostrándole el amor a esta mujer. Esta mujer, cuando escuchó esto y medio entendió, le dijo: Señor, fíjate lo que entendió ella. Dice: Señor, dame de esa agua para que no venga yo a sacar agua de este pozo. Ella estaba pensando nuevamente en el agua que todos los días cargaba, ¿verdad? Que todos los días tenía que ir a traer y pues en ese sol, en ese calor, en esa arena, toda esa tierrita, ¿verdad? Que había, estuviera el día como estuviera, ella tenía que ir a traer. Pero ella pensaba en que Dios le diera, o el Señor Jesús le diera el agua para que ya no fuera ahí. Pero el Señor Jesús no hablaba de esa agua. El Señor Jesús hablaba de un agua que iba a sanarla interiormente, un agua que le iba a dar vida eterna. Esa vida eterna que era tan necesaria y que tal vez esta mujer no conocía. ¿Y sabes por qué no lo conocía? Te voy a decir, pon atención. El Señor Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y la mujer tal vez abrió los ojos, ¿verdad? Porque sabía su condición. Y le dijo: ¿sabes? No tengo marido. Y el Señor le dijo: sí, es cierto. 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. La mujer tal vez se quedó con sus ojos más grandes y expresivos. ¿Por qué? Porque sabía que le estaba diciendo la verdad. Y ella entonces le dijo: me parece que tú eres profeta. Porque le estaba diciendo su vida. Y nadie le había dicho, nadie la conocía, ni nadie había con el Señor Jesús en ese momento. Algo diferente estaba viendo esta mujer, que era esta persona con la que hablaba, que era el mismo Dios. Entonces, esta mujer le dijo: sí, lo sabes muy bien, con el que ahora vivo tampoco es mi marido. Entonces, el Señor Jesús le dijo algo que también le iba a costar mucho trabajo a la mujer entender. Le dijo: mujer, muchos creen que en este monte me pueden adorar. Otros dicen que en Jerusalén, que en otro lado, pero en ningún lado es que me adoren. Va a haber adoradores que me adoren en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Entonces estas palabras que dijo el Señor Jesús, todavía a esta mujer como que le sorprendieron más. ¿Sabes por qué? Porque tampoco entendió. Porque si no había entendido el agua viva, ahora tampoco entendía que tenían que adorar de corazón a Dios. Eran 2 cosas que no comprendía muy bien. Entonces ella recordó, dice: sé que va a venir un Mesías y va a salvar al mundo. Y ella tal vez cuando le dijo esto, pensó: ¿serás tú ese Mesías? Porque ya le había dicho cosas diferentes, nunca las había escuchado. Y le había dicho su condición, cómo vivía ella. Y al vivir así en ese pecado, ella estaba sorprendida porque al conocer ese gran pecado, ¿sabes? Nadie más podía saberlo más que Dios, pues había hecho muchas cosas que aún los mismos hombres no sabían. Entonces la mujer seguía sorprendida de lo que le decía. ¿Sabes? Quiero que leas Romanos capítulo 8, versículo 8. Y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mujer estaba entendiendo este versículo. Y tú tal vez también estés viviendo según la carne.
Tal vez tú digas, ay, es que yo soy enojón porque así soy. Y estás viviendo según tu carne. O tal vez tú digas, ay, a mí no me gusta prestar mis juguetes porque son míos. Pero estás siendo egoísta, no te gusta compartir. Y eso dice que los que están viviendo según lo que su carne les digas, a veces tal vez vivas en un hogar donde se digan muchas malas palabras. O tengas amigos donde hablen muy groseramente y digas, así son mis amigos, yo también soy así. Entonces estás viviendo según la carne. Y aquí dice que no pueden agradar a Dios. El no poder agradar a Dios significa que hay algo que te está alejando de Dios. No te puedes acercar a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que a Dios no le agrada. ¿Y sabes cómo se llama eso? Pecado. El pecado es lo que piensas, lo que dices y lo que haces que a Dios no le agrada y te aleja. Por eso dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te estás alejando más y más de Dios. La mujer, aunque el Señor Jesús le estaba diciendo las cosas que ella estaba viviendo, aún así no podía comprender cuánto pecado tenía en ella. Pero sabía que Él sí era el Mesías. Cuando le dijo, ¿eres tú el Mesías que ha de venir? Ella entre que quería creerle y a la vez tenía duda. Tal vez tú estés así. Tal vez tú digas, ay, es que yo vivo bien, pero estás viviendo, dice, no pueden agradar a Dios. Estás viviendo alejado, separado de Dios, ¿sabes? El Señor Jesús le dijo una palabra bien interesante. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Y al decirle el yo soy era, yo soy el Mesías. Ella preguntó por el Mesías y él le dijo, yo soy. Cuando el Señor Jesús le dijo esas palabras, la mujer, su fe, su vista, pudo ver al Señor Jesús, pudo creer en Él y verle cara a cara y decir, Él es el Mesías. En ese momento, ella se sintió pues muy halagada, se sintió muy bien porque estaba viendo al Mesías, porque estaba hablando con el Mesías y cuán importante era a ella, una mujer, y aún siendo samaritana, que te acuerdas que te había yo dicho que eran despreciados, que no los querían, bueno, ahora estar con el Señor Jesús, qué gran privilegio de ella, qué gran pues oportunidad tenía de estar con el Señor Jesús. ¿Sabes? Ella estaba feliz en ese momento porque estaba viendo al Señor Jesús. Y de esa manera dice que ella estaba tan feliz que quiso compartir con otros. Dejó ahí su cántaro y se fue rápidamente al lugar en donde ella vivía, por ahí cerca. Y tal vez podemos decir, cuando queremos ir a un lugar rápido, ¿qué hacemos? A veces hasta corremos, ¿no? Pues podemos imaginar que ella se fue lo más rápido, tal vez corriendo, a llegar al lugar, a la ciudad más cercana y decirles, vengan, vengan, aquí está el Mesías. Me ha dicho todo lo que yo he hecho y nadie se lo ha dicho, solamente Dios lo sabe. Y dice, ven, e invitó a los hombres. Entonces, muchas personas vinieron se acercaron al Señor Jesús y le dijeron que qué es lo que había hecho. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Les dijo a las personas, pero cuando ella lo dijo, ella ya estaba creyendo que él era el Mesías, que él era la persona que sí podía salvarle, quitarle sus pecados, ¿sabes? Entonces la gente dice que salieron de la ciudad y vinieron a donde estaba el Señor Jesús. Estaba en un pozo de ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿En qué lugar? ¿Cómo se llamaba? Así es, el pozo en el lugar llamado Sicar, ¿verdad? Ahí estaba el Señor Jesús sentado, esperando a la mujer con las demás personas. Entonces, en lo que la mujer venía y regresaba, llegaron sus discípulos. Regresaron sus discípulos y le llevaban comida. Y los discípulos le dieron comida y el Señor Jesús les dijo que Él
tenía otra comida, que era alimentar a los que estaban lejos de Dios, que era hacer la voluntad de su Padre. Algo impresionante. Los discípulos dijeron, pues ¿quién les trajo de comer? ¿Ya comió? ¿Dónde está la comida o qué? Ellos estaban admirados porque no sabían si ya había comido o no, ¿verdad? Y pensaron ellos en la comida nada más, la comida física, la que tú y yo tenemos. Pero ¿sabes? El Señor Jesús les dijo que tenía que hacer la voluntad de Dios y ahí la estaban cumpliendo. Entonces los discípulos, ellos se quedaron con el Señor Jesús y después vinieron las personas y escucha lo que dice la palabra de Dios. Algo importante, que al escuchar el mensaje, estas personas de que estaba el Mesías, ellos también iban a conocer la obra del Señor Jesús, lo que estaba haciendo el Señor Jesús en la vida de esta mujer. Por eso quiero invitarte que si tienes tu Biblia puedas buscar Colosenses más adelante del Evangelio, el capítulo 1 y el versículo 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar es dos personas que están enemistadas, ahora se unan, sean nuevamente amigos, ¿verdad? Entonces dice que por medio de él, que es Cristo, él vuelve a juntar las cosas. Dice lo que está en la tierra como los que están en el cielo. Y podemos pensar, él vuelve a juntar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que hace la paz mediante la sangre de su cruz. Hacer la paz significa reconciliar, quitar las molestias, los enojos, el motivo por el cual te enojaste con alguien. Dice que ahora hace mediante la sangre de su cruz. Pero a veces pensamos, bueno, ya no me enojo con mi amigo y lo perdono y ya. Pero el Señor Jesús no fue así tan sencillo. El Señor Jesús, para que tú puedas reconciliarte con Dios, necesitó venir a este mundo y necesitó sufrir, y sufrir de una manera muy, muy intensa. Él tuvo que sufrir en su cuerpo golpes, le arrancaban la barba, le escupían, le rompían la ropa, le desgarraban su piel. Y eso lo hicieron las personas que no creían en el Señor Jesús y lo llevaron hasta la cruz. Y ahí crucificado tuvo que morir en esa cruz. Le clavaron sus manos, sus pies, le atravesaron su costado, ¿verdad? Le atravesaron, salió sangre, salió agua y toda su sangre se derramó. Tú sabes que la sangre en nuestro cuerpo nos da la vida. Pues el Señor Jesús perdió esa sangre, por lo tanto perdió la vida. Y no la perdió así de que alguien se la quitó, sino que Él de su voluntad la dio. ¿Y sabes por qué la dio? Para que tus pecados puedan ser perdonados y para que tú puedas llegar a conocer a Jesús, el admirable Salvador. No hay nadie más que te pueda ayudar para que tú reconozcas que Jesús, ese es el gran, admirable Salvador. Así como la gente a la que fue a hablarle a la mujer samaritana, vinieron a reconocer al Señor Jesús y a saber más de quién era ese Mesías, también tú puedas reconocer al Señor Jesús como el gran Mesías y el Salvador del mundo. Muchos samaritanos de aquella ciudad, ¿sabes qué dice la Biblia en el versículo 39? Si estás leyendo, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron más por la palabra de él. Eso significa
que llegaron con el Señor Jesús y platicaron con el Señor Jesús y sus discípulos. Y todavía la gente, cuando el Señor Jesús tal vez se despidió, no querían dejarlo. Entonces lo invitaron a su casa y dice la Biblia más adelante, tú puedes seguir leyendo el Evangelio, capítulo 4, que se quedó 2 días con ellos predicándoles más de la palabra de Dios. Así también tú puedes acercarte al Señor Jesús y no dejarlo ir, pero no nada más que se quede contigo en este momento o al ratito puedas volver a ver el video y conocer más del Señor Jesús, sino se puede quedar para siempre. Por eso te quiero invitar a que puedas cerrar tantito tus ojos, que puedas dejar de ver lo que está a tu alrededor y puedas concentrarte en algo que te quiero decir. El Señor Jesús te está amando de una manera impresionante. El Señor Jesús te ama de una manera muy especial y Él quiere mostrar el amor para contigo. Pero sabe que has hecho cosas que pues te alejan. Si vives en tu carne, estás alejado de Dios, pero sabe que tú no puedes hacer nada por Él. Por eso Él vino a este mundo a dar su vida para que tú puedas tener tus pecados perdonados. La pregunta es, ¿te gustaría acercarte al Señor Jesús para conocerlo y admirarlo? Si tú quieres conocer al Señor Jesús como el admirable Salvador, puedes hacer una oración. Puedes hacer una oración reconociendo tu necesidad de agradar a Dios y tu necesidad de acercarte a Él. Puedes abrir tus ojos. Si realmente quieres conocer a Dios, no te vayas. En un momento te voy a dar unos pasos para que tú puedas conocer al Señor Jesús. Pero si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has creído en Él como tu admirable Salvador, entonces te invito a que hagas como hizo la mujer samaritana. Fue a buscar a sus amigos, a sus conocidos, aún a los que estaban cerca de ella y les dijo, vengan y conozcan al Señor Jesús. Vengan a conocerlo porque Él es el Mesías. También tú puedes ir con tus vecinos, con tus primos o en esta fecha, pues les puedes hablar por teléfono y les puedes compartir acerca del mensaje de salvación. Y les puedes mandar la liga, ¿verdad? Para que ellos puedan ver también esta lección y puedan también conocer al admirable Salvador. Ahora quiero decirte, por último, estos pasos que tú puedes hacer para hacer una pequeña oración, una oración de fe. Esta oración de fe yo le he puesto el nombre de Adra. Cada una de las palabras nos lleva a una acción. La A significa que agradezcas a Dios porque te ama como eres. Es lo más importante. Después la D, dile lo que has hecho. Si has sido grosero con mamá, si te gusta pegarle a las personas, si te gusta tomar lo que no es tuyo, si te gusta esconder las cosas o hacer travesuras o berrinches, que es lo más seguro que te guste hacer. Bueno, pues dile a Dios qué has hecho y le explicas qué has hecho y que sabes que no es bueno, que a Dios no le gusta. Y la R, reconoce que en Jesús, el Mesías, es el admirable Salvador para ti y es el único que puede limpiar tus pecados y dile que quieres que los limpie. Y también di amén. Amén significa que así sea. Y en esa pequeña oración, con tus propias palabras, puedes acercarte a Jesús y, ¿sabes? Puedes llegar a conocer a Jesús como tu admirable Salvador. ¿Cuál de estas dos cosas me servirá para medir el pozo?
Niños, ¿con cuál instrumento ustedes piensan que me puede ayudar a medir? Si dijiste con la cinta métrica, tienes razón. Con este se me haría más fácil poder medir un pozo. La parte de arriba, ¿verdad? La que se ve. Porque por adentro los pozos son muy profundos. No me serviría esto para medir. Pero, ¿sabes? Hay algo que no se puede medir ni con una regla, ni con una cinta métrica. No hay nada que pueda medir esto. ¿Y sabes qué es? Pues la Biblia, la palabra de Dios, nos lo dice. Y estas palabras de Dios se encuentran en nuestra Biblia. ¿Recuerdas que hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia, que se divide en cuántas partes, recuerdas? 2, sí, así es, 2. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues estas palabras de Dios que vamos a aprender hoy se encuentran en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Te voy a invitar a que si tienes tu Biblia ahí, abras tu Biblia en la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Y entonces allí tú vas a buscar hojas adelante, tú puedes buscar, vas a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, y vas a llegar al Evangelio, al cuarto Evangelio, que es Juan. Este Evangelio tiene el nombre de quien lo escribió. Juan fue un discípulo del Señor Jesús. Y sabes, Juan escribió este Evangelio para que tú puedas tener fe, puedas creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y sabes, allí en Juan, en el número grande 3, que se llama capítulo, y en el número pequeño 16, que es el versículo, podemos leer de la palabra de Dios. Si tú tienes tu Biblia y has encontrado la cita de Juan 3:16, te invito a que lo leas conmigo. Si no, te invito a que escuches con atención qué dice Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Dios, mira, hay algunas palabras que yo quiero compartirte. Dice, porque de tal manera es un amor tan grande, que no se puede medir. Ese es el amor que Dios tiene para ti, para el mundo. Bueno, mundo se refiere a las personas que vivimos en el mundo. Tú vives en el mundo, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir que Dios te ama a ti de una manera que no se puede medir, no tiene medida. El amor de Dios por ti es tan grande que no se puede medir. Y sabes, ¿por qué Dios te ama? Dios te ama porque Él es el creador, Él es quien te hizo a ti, quien te formó ahí en la pancita de tu mamá. Él te formó y Él por eso te ama. Así como Él te hizo a ti, también hizo el aire para que respires. ¿Puedes hacer esto conmigo? Ese aire que entra por tus pulmones y que te permite vivir, Dios lo hizo. También Dios hizo la noche para que puedas descansar e hizo el día para que puedas jugar y puedas hacer tus deberes. Dios hizo todas estas cosas hermosas para ti, porque te ama de tal manera. Y sabes, Dios, que es amor, te ama. Dios también es santo. Esto quiere decir que no hay nada malo en Él. También dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuándo dio Dios a su Hijo Jesús? Cuando lo envió a este mundo a nacer. Jesús estaba con su Padre en el cielo y hace miles de años lo envió a este mundo a nacer. Fue un niño como tú, pero Él creció y llegó a ser un hombre. Él nunca ha hecho nada malo. ¿Y sabes a qué vino a este mundo? Él vino a dar su sangre. Tú ya escuchaste en la lección que el Señor Jesús tuvo que sufrir golpes. Sí, escuchaste, ¿verdad? Cómo es que lastimaron su barba y todo eso que hicieron, Él lo padeció. ¿Y por qué lo padeció? Para que tú no tengas que ser castigado por tus pecados. Por eso Dios dio a su Hijo. Pero también sabemos que Jesús no quedó muerto. Él volvió a vivir al tercer día, ¿verdad? Qué maravilloso saber
que Jesús no quedó muerto. Y dice la última parte de Juan 3:16 que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es confiar. Cuando tú confías en que Jesús murió para perdonar tu pecado, entonces tú no tienes que estar perdido. Perdido es separado de Dios para siempre por tu pecado. ¿Recuerdas que hemos estado aprendiendo del pecado? Sí, ¿verdad? Tú así naciste, con pecado, con deseos de hacer lo que a Dios no le agrada. Y por eso mereces estar separado de Dios. Por eso el Señor Jesús murió, para que tú no tengas que estar separado. Y cuando tú confías en que Él murió para esto, puedes tener la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es una vida que dura para siempre, mientras estás acá en este mundo y cuando vayas a estar con Dios, si tú confías en Jesús, ¿verdad? Si tú nunca has confiado que Jesús murió para perdonar tu pecado, tú todavía no tienes esa vida eterna. En la lección ya escuchaste cómo puedes creer en el Señor Jesús, cómo puedes confiar en Él, ¿verdad? Yo te invito para que si tú lo hiciste o lo quieres hacer, después tú puedas pensar en eso. Pero si tú ya confiaste en Jesús como tu Salvador, tú ya tienes esa vida eterna y puedes mostrar gratitud sintiendo alegría en tu corazón porque Dios está contigo. Aunque tú no lo ves, Dios ha prometido que está contigo y tú puedes mostrar alegría cantando a Dios o orando a Él y dándole gracias. Ahora yo te voy a invitar a que digas conmigo Juan 3:16 y te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú estás sentado, ponte de pie un poquito y te vas a estirar y vamos a decir Juan 3:16 al principio y al final del versículo. Y yo te voy a invitar a que hagas unos movimientos conmigo. Y la primera parte la vamos a decir así. Yo la voy a decir y después tú la dices conmigo, ¿sí? Para que vean los movimientos. Dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Escuchaste eso? Muy fácil los movimientos, ¿verdad? Es para que te recuerdes lo que tienes que decir. Ahora sí, te voy a pedir que lo digas conmigo. Empezamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Está muy fácil, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes ya se lo sabían. Bueno, vamos a decirlo una vez más, ¿sí? Fuerte, para que los que están por allí te escuchen. 1, 2, 3. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, lo hiciste muy bien. Yo te invito para que en casa lo sigas repitiendo. Si tú tienes tu Biblia, puedes leer de tu Biblia. Si no, ponle pausa al video y tú te lo aprendas con nosotros. Y nos dio mucho gusto que estuvieras hoy con nosotros y que hayas escuchado la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.